una, una patología relacionada con neuralgias, vamos a pasar a una patología vascular, ¿no? Y dentro de ellas está eh, el tema de los aneurismas cerebrales, que son, bueno, es una patología muy frecuente que genera un tipo de hemorragia especial llamada hemorragia subaracnoidea, y obviamente es considerado también un problema serio de salud pública por el alto impacto que tiene en, en el paciente, en la familia y en el Estado en general, ¿no? Es una patología muy catastrófica donde debemos realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento también oportuno porque puede llevar a complicaciones muy serias. Eh, el diagnóstico bueno, inicialmente vamos a hacer una, una revisión respecto a la hemorragia subaracnoidea. Es un recuento de una patología que ustedes también ya lo han desarrollado en neurología, dado que la hemorragia subaracnoidea es una de las hemorragias más frecuentes como modo de presentación de un aneurisma cerebral. Bien, entonces les comentaba de que eh, existe, bueno, antes de tocar el tema de hemorragia subaracnoidea, recuerden siempre de que eh, las hemorragias más frecuentes dentro de las hemorragias subaracnoideas, me refiero a la etiología, está la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, o también llamadas no traumáticas, y las hemorragias eh, de tipo traumático. Si les preguntan en el examen cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea de manera general, la causa más frecuente es la de origen traumático. Pero ahora nosotros nos vamos a enfocar en la hemorragia subaracnoidea de origen no traumático o espontáneo. Y muchas de ellas se deben ¿a qué? A la ruptura de aneurismas cerebrales. Entonces, la gran mayoría de aneurismas cerebrales cuando se rompen se expresan a través de una hemorragia subaracnoidea. Y es importante recalcar de que la hemorragia subaracnoidea, el diagnóstico es netamente clínico. Quiere decir que nosotros no necesitamos eh, en la parte inicial para diagnosticar una hemorragia subaracnoidea, no necesitamos contar con toda la tecnología para tener un diagnóstico inicial o presuntivo de hemorragia subaracnoidea. El diagnóstico es netamente clínico. El paciente eh, o doctora, bueno, yo no tengo antecedentes de dolor de cabeza, no sufro dolor de cabeza. Hoy día he estado realizando eh, una actividad en casa, he estado tranquila, y de un momento a otro he presentado un dolor de cabeza intenso, 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 insoportable. Les pueden decir incluso de intensidad 10 sobre 10, algunos que tienen un nivel cultural de repente diferente, y he perdido la conciencia, me he desmayado. Ahorita, bueno, mi familia me ha auxiliado, estoy un poquito, estoy un poquito mejor, pero
el dolor de cabeza persiste, tengo náuseas, es un dolor de cabeza insoportable. Diagnóstico presuntivo, HCA, hemorragia subaracnoidea. O también otro caso, por ejemplo, hemos tenido muchos pacientes que durante una actividad física, un deporte, incluso actividad sexual, eh, han, han presentado una cefalea, o sea, un dolor de cabeza de inicio súbito, intenso, en algunas ocasiones acompañados de trastornos sensorios, o sea, un episodio de desmayo, y, puede estar acompañados náuseas, vómitos, o a veces otro tipo de sintomatología. Diagnóstico, hemorragia subaracnoidea. Muchas veces incluso es mejor hacer un diagnóstico exagerado y llevarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad para que se descarte tal o cual posibilidad y no tener un diagnóstico errado, ¿no? Porque si uno ve a un paciente que está en el centro de salud y lo manejamos como una cefalea tensional o una migraña, ustedes le colocan el analgésico, el paciente puede ser que al día siguiente regrese, pero ya no regrese en las condiciones en las que estuvo inicialmente. Puede llegar incluso en estado de coma, ¿no? Porque puede tener un resangrado y el paciente finalmente fallecer por una hemorragia cerebral. Entonces, yo creo que es una reflexión importante para todos ustedes de que la hemorragia subaracnoidea es una patología que uno puede diagnosticarlo solo con la clínica. Si están realizando el serum o el internado y les llega al tópico de medicina un paciente con cefalea intensa de inicio súbito, con náuseas, vómitos, sin antecedentes de cefalea crónica, primero hay que sospechar que o descartar que no sea una hemorragia subaracnoidea. Y para ello hay algunos exámenes que nos podrían ayudar a confirmar, como la tomografía cerebral simple, que es un examen que lo tienen en muchos hospitales, un examen que se realiza en poco tiempo, o un estudio de líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, para ver si hay o no la presencia de crenocitos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces no se olviden que les puede tocar en algún momento evaluar a un paciente con clínica de hemorragia subaracnoidea. Ha pasado y les cuento que en, en el internado, a veces los médicos asistentes, cuando ya tienen ustedes un buen tiempo en el hospital, pues dejan el sello y se van a veces a descansar. Y el interno muchas veces atiende la mayoría de patologías, lo atiende de buena manera, y eh, de repente les llega un paciente con cefalea, le colocan una ampolla, un analgésico, ketoprofeno, metamizol, y de pronto el paciente se va de alta porque sintió alivio con el tratamiento y al día siguiente regresa en estado de repente comprometido, ¿no? Y obviamente puede dar problemas a- a situaciones médico-legales muy complicadas. Entonces, dentro de todo, lo que más quiero que ustedes recuerden es lo que les acabo de comentar sobre la hemorragia subaracnoidea, que se les va a presentar en cualquier momento y hay que diagnosticarlo oportunamente y referir oportunamente con la clínica de que acabamos de comentar. ¿Me escucharon bien en la primera parte, no? Hola, aló, Natalie, ¿me escucharon bien? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, perfecto. Sí, sí se escucha. Entonces, Más bien, Sí se escucha, doctor. sí, ¿me escucha bien, no? sí. Sí, Ya, doctor. perfecto.
Entonces no se olviden que de todas las causas de hemorragia subaracnoidea la más frecuente es la traumática. Pregunta de Banco. De manera general, la traumática es la más frecuente. Si les preguntan cuál es la causa más frecuente de la hemorragia eh, subaracnoidea no traumática, es la ruptura de aneurisma. Bien, la palabra aneurisma eh, es un término que significa dilatación, ¿sí? Es una alteración de la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Obviamente hay eh, mecanismos fisiopatológicos que explican cómo la pared de un vaso arterial se va eh, modificando a lo largo del tiempo y generando estos cambios y que finalmente terminan en la formación de una bolsa aneurismática, ¿no? Entonces, recuerden que en la etiopatogenia que vamos a ver en la siguiente diapositiva, eh, el- están involucrados algunas patologías en la formación de aneurisma, ¿ya? De manera general, recuerden, hay tres tipos de aneurisma. El más frecuente, el que ocupa casi el 90% de todos, es el que tiene la forma de una bolsa o saco, el llamado aneurisma sacular. Y un aneurisma más complejo y que muchas veces es difícil de manejar es el fusiforme, que ocupa el 7%, y algunos otros que son los aneurismas disecantes, que son más raros. La siguiente. Ahí pueden ustedes observar, miren, cómo la conformación del aneurisma sacular tiene un cuello, un saco, y miren el fusiforme cómo es parte del vaso arterial, ¿no? Es difícil realizar un clipaje de un aneurisma fusiforme, por eso que que hay muchas técnicas ahí de bypass, de stent, para el manejo de estos tipos de aneurismas complejos, ¿no? Y los disecantes que son un poco también más raros, por una disección arterial o una lesión en el pared del vaso sanguíneo. Siguiente. Esta imagen nos permite ver, miren, las partes del aneurisma en la parte donde se forma el defecto en la pared. Esa parte inicial se llama cuello del aneurisma. Toda la bolsa que conforma el aneurisma se llama saco o cuerpo del aneurisma. Y la cúpula, o la parte más eh, prominente del aneurisma, se llama cúpula o fondo del saco del aneurisma, ¿sí? Fundus. Entonces, los aneurismas generalmente se rompen ¿en qué parte? ¿Alguien lo sabe? Te va a preguntar en qué parte del aneurisma generalmente se produce la ruptura. Clave A, cuello. Clave B, saco o cuerpo del aneurisma. Clave C, cúpula o fondo. Y clave D, NA. ¿Cuál marcarían? Fun- ¿Me escucharon? Fundus, cúpula fundus, ¿sería? Así es. Cúpula o fondo, así es. En la parte más prominente, en la cúpula o fondo, es correcto. Y miren, generalmente los aneurismas se forman en la bifurcación de los vasos sanguíneos. Hay varios mecanismos hemodinámicos de estrés en la pared arterial que, eh, en conjunto con otras patologías o otras alteraciones del endotelio, llegan a generar estos aneurismas en el transcurso de la vida. La siguiente. Miren, ya comentamos que más del 90% son saculares y miren, la gran mayoría de aneurismas están localizados en la circulación anterior, o sea, en las ramas de la arteria carótida interna, cerebral anterior, cerebral media. Son raros los de la circulación posterior. Miren, la gran
hay un porcentaje importante de pacientes con aneurismas que tienen aneurismas múltiples. Por ejemplo, si nosotros evaluamos a 100 pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral, por lo menos 20 o 30 de ellos pueden tener más de un aneurisma, ¿sí? Y lo que ya comentamos, la gran mayoría de pacientes eh, que tienen hemorragia subaracnoidea, me refiero a las no traumáticas, el 70-80% es por ruptura de aneurisma. De tal manera, cuando les llega a emergencia un paciente con diagnóstico de HCA, ya confirmado por clínica y por tomografía o por punción lumbar, la primera tarea que hay que realizar es confirmar el diagnóstico de un aneurisma roto a través de los estudios que vamos a comentar posteriormente, ¿ya? Si el estudio vascular sale negativo, ya uno puede buscar otras causas farmacológicas, trastornos de coagulación, hepatopatías y una serie de patologías que también pueden dar hemorragia subaracnoidea dentro del grupo de las no traumáticas. Bien, la siguiente. Miren, se les llama, no se olviden, aneurismas gigantes a aquellos que miden más de 2.5 centímetros de diámetro o 25 milímetros. Si el aneurisma mide más de 25 milímetros de diámetro, se considera aneurisma cerebral gigante. Definición todavía, eh, eh, ¿cómo se llama? En vigencia. Y también se dice que más o menos de todos los aneurismas, un porcentaje importante son gigantes, ¿no? El 3 al 5% de todos los aneurismas. Ujú. Nuevamente recalco, la hemorragia subaracnoidea de origen traumático eh, es una patología considerada una patología que genera muchas veces una alta morbimortalidad. Es una patología que genera una condición catastrófica. Miren, en Estados Unidos, más o menos, eh, fallecen o, o presentan esta patología más o menos 30.000 americanos por año. Es una patología muy frecuente. Eh, Ustedes saben que cuando se rompe un aneurisma, la posibilidad de que el paciente se complique es altísima. La mortalidad es alta. Miren, de todas las hemorragias subaracnoideas por ruptura de aneurisma, el 60% muere o sufre una discapacidad permanente. La gran mayoría, por no decir casi el 50%, fallece durante en el momento en que se produce la hemorragia, durante el traslado o en la unidad de atención en emergencia. Y de los o sea, del grupo de sobrevivientes, me refiero acá, de este 40%, solamente la mitad puede tener pueden sobrevivir con una evolución favorable y volver a hacer sus actividades más o menos normales. A pesar que algunos obviamente pueden también desarrollar disfunción neurológica considerable, ¿no? Pero pueden ser funcionales luego de un tratamiento quirúrgico endovascular. ¿Sí? Pregunta, pregunta para despertar un poco la atención. Es el tema sobre las eh, complicaciones luego de una hemorragia subaracnoidea. Eh, Ustedes saben que un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, estando ya internado, puede tener complicaciones adicionales. Por ejemplo, resangrado es una complicación frecuente y que puede llevar a complicaciones serias. Puede haber hidrocefalia, puede haber edema cerebral difuso, puede haber una complicación de las más temibles, las llamadas vasoespasmo cerebral. Miren, se produce más o menos en el 25 a 50% de los pacientes que tienen HCA el vasoespasmo.
y es la mayor causa de mortalidad en un paciente con HCA aneurismático, ¿sí? Y obviamente el culpable de que los pacientes queden con muchas secuelas si es que logran sobrevivir. Pregunta para todos. Eh, ¿Durante qué etapa es más probable la presentación de un vasoespasmo en un paciente con hemorragia subaracnoidea? Clave A, primer y segundo día. Clave B, ah, clave B, cuarto, quinto día. Clave C, sexto, séptimo día. Clave D, segunda semana. Y clave E, NA. Con esto se define su ingreso a cirugía plástica. ¿Quién contesta? Primer y Marquitos, segundo día, doctor. ya, ya es una opción. ¿Quién opina lo mismo o da otra alternativa? ¿Quién se anima? A ver, vamos a preguntar a alguien del grupo. A ver, a Felipe. ¿Me escucha Felipe? Yo le dije primer y segundo día. Ah, a Felipe y esperen. A Felipe ya le pregunté, ya participó. González Quispe. Sí, doctor, presente. No, la verdad, Ah, doctor, no conocía esa no te complicación, preocupes. así que no sé. No, tranquilo, no, tranquilo. A ver, a Raúl. Dice Raúl. ¿Cuál marca Raúl? Doctor, tampoco lo conocía, recién lo estoy oyendo. Bien. Eso también es una pregunta de banco, no se olviden. Ah, en los días finales de la primera semana, o sea, me refiero al sexto, séptimo día, es la fecha donde se presenta con mayor frecuencia el vasoespasmo. Entonces, si uno tiene un paciente internado con HCA y que todavía no se ha operado, hay que estar alerta porque al terminar la primera semana de haberse presentado una hemorragia sonera, es más frecuente el vasoespasmo. ¿Qué significa? Que los vasos sanguíneos del polígono de Willis se empiezan a cerrar, ¿no? Y eso genera isquemia. Esta es la causa más frecuente de mortalidad en un paciente que aparte que le dio la hemorragia y que está ahí esperando un tratamiento, se agregue un vasoespasmo que puede ser catastrófico. No se olviden, a, a finales de la primera semana de producir la hemorragia es más frecuente, en el día sexto y séptimo, la presencia de vasoespasmo cerebral. Bien, seguimos. Puedes proyectar, Natalie, la... Exacto. Bien, respecto a la etiopatogenia, es importante que ustedes conozcan de que en la etiopatogenia o en la formación de aneurismas cerebrales existen factores que predisponen a que se formen los aneurismas. Y uno de los factores, que también es pregunta de banco, en la etiopatogenia de la formación de aneurismas, uno de los factores que condiciona la formación de aneurismas es la hipertensión arterial. Y existen otras patologías que también condicionan. Está ahí la obesidad, tabaquismo, dislipidemia, y como factores que pueden predisponer a la formación de aneurismas. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen, por ejemplo, estudian una población, por ejemplo, a 100 pacientes de Tarma, por decir un ejemplo, que no tienen ninguna comorbilidad, no hay ningún hipertenso, no hay ningún fumador, no hay ningún obeso, no hay ningún con dislipidemia, y evalúan a 100 pacientes de Oxapampa que tienen comorbilidades, y ustedes hacen un seguimiento a los 10 años. ¿En quiénes se puede encontrar, en quiénes van a encontrar mayor cantidad de formación de aneurismas? En el grupo de que tienen comorbilidades. Y aparte de eso, hay enfermedades también que predisponen
a la formación de aneurismas. Como ven en la diapositiva, injurias inducidas hemodinámicamente por algún tipo de patología, puede ser las vasculopatías, arteriosclerosis, patologías como la displasia fibromuscular, que también predispone a la formación de aneurismas, estados de alto flujo, como en las malformaciones arteriovenosas, también puede haber aneurismas, fístulas, etcétera, ¿no? Y otras causas menos comunes, trauma, infección, drogas, neoplasia, ¿no? Bien, siguiente. Bueno, esta imagen básicamente para que ustedes puedan observar de que la gran mayoría de aneurismas se forman en el polígono de Willis, o sea, en vasos de calibre más o menos regular, ¿no? La gran mayoría de aneurismas van a estar ahí, en el polígono de Willis. También puede haber aneurismas en ramas más terminales, es más raro. ¿Ya? La siguiente, y en la siguiente diapositiva, ahí está el porcentaje de acuerdo a la localización. Y le van a preguntar, y otra pregunta también, que es, ya saben que los aneurismas se localizan de manera más frecuente en la circulación arterial, me refiero a las ramas de la carótida interna, arteria estelar anterior y arteria estelar media. Más raro lo de la fosa posterior. Y en porcentaje, ustedes pueden ver acá, la arteria comunicante anterior se lleva el 30%. Eh, en la bifurcación de la arteria carótida interna está el 7.5%. Comunicante posterior, esa es una también de las localizaciones también bastante frecuentes, es 25%. Cerebral media, 20%. Entonces ya tienen ahí, en primer lugar, comunicante anterior. Segundo lugar, comunicante posterior. Tercer lugar está la cerebral media. Y los de la fosa posterior, como ven, son en mayor porcentaje. Por ejemplo, acá, en el top de la basilar tenemos solo 7%, la pica, 3%, la pericallosa, 4%. Un cuadrito que es bastante bueno para que ustedes tengan en cuenta la frecuencia en relación a la localización del aneurisma. Siguiente. Esta es una imagen de un estudio patológico post-mortem, obviamente, donde se puede observar una disección de un paciente que tiene signos de hemorragia evolutiva y la presencia de un aneurisma saccular, ¿no? En el polígono de Willis. Siguiente. La siguiente, Natalie. Ok, miren, ahí también hay otra disección en patología del polígono de Willis y donde se ve ahí la presencia de más de un aneurisma saccular. Eh, ya mencionamos que más o menos del 20 al 30% de casos puede haber aneurismas múltiples, ¿no? Siguiente. Excelente. Es una muy buena foto. Bueno, la imagen del lado izquierdo es una imagen también post-mortem de un paciente en quienes han hecho una necropsia, han sacado, miren cómo se ven los coágulos en la base del cerebro, y ahí parte del polígono de Willis en un paciente que ha fallecido por una hemorragia subaracnoidea por ruptura aneurismática. Y la foto del lado derecho es una, es una, es una foto de, de un paciente que se ha operado de un clipaje de aneurisma. Y lo que quiero que vean, así se ve la hemorragia subaracnoidea. Es un cerebro como una fresa, ¿sí? Miren cómo la hemorragia subaracnoidea eh, discurre o invade el espacio subaracnoideo. No es una hemorragia en el parénquima, es una hemorragia en la envoltura, en las aracnoides. Y le dan una apariencia de un cerebro en fresa. Así se ve en vivo y en directo cuando iniciamos una cirugía de aneurisma cerebral en quirófano, como en la imagen del lado derecho. Siguiente. Bien.
Este cuadrito es importantísimo, no se olviden. Ya habíamos comentado de que la mayoría de pacientes que tienen hemorragias la mayoría de pacientes que tienen aneurismas cerebrales y en quienes se produce una ruptura, la gran mayoría desarrolla lo que conocemos como hemorragia subaracnoidea. Puede pasar de que algún paciente que ha tenido una ruptura de aneurisma desarrolle una hemorragia intraparenquimal, sí, en un porcentaje regular, ¿no? De 20 al 40%. Si es una hemorragia masiva, el sangrado puede invadir los ventrículos y desarrollar una hemorragia intraventricular en un 13 a 28%. Y cosas más raras de pacientes que llegan a emergencia con hematomas subdurales. Entonces, es más raro, pero puede pasar eso. Recuerden siempre los signos de alarma eh, que pueden presentarse en algunos pacientes con aneurisma, eh, lo que conocemos como la cefalea centinela. Son pacientes que tienen dolores de cabeza con episodios de incremento de la intensidad de la cefalea y también este, cuadros muy floridos similares a una hemorragia subaracnoidea. Puede haber también ataques isquémicos transitorios, claro, porque hay aneurismas trombosados y que pueden desprenderse algunos trombos y generar también infartos. Puede pasar. Puede haber convulsiones, es más raro. Y lo más frecuente que uno observa en un paciente que ha tenido una ruptura de aneurisma es la hemorragia subaracnoidea. Algunos pacientes que tienen aneurismas gigantes y que por efecto de masa comprimen un nervio pueden llegar a consulta por compromiso de un par craneal. Y en la imagen ustedes pueden ver el paciente que está mostrando una caída del párpado del lado izquierdo, lo que conocemos como una ptosis palpebral, ¿sí? Por compromiso del tercer par. Algunos pacientes pueden manifestarse con este tipo de sintomatología. Entonces, no se olviden de que algunos pacientes, no son la mayoría, pueden acudir a consulta porque tuvieron una parálisis del tercer par craneal. Y cuando hay una parálisis del tercer par craneal, se manifiesta con ptosis palpebral, con una pupila midriática y con compromiso de oculomotores, tercer par craneal. Entonces, y obviamente un paciente que llega a emergencia con una ptosis palpebral, con una pupila dilatada y con compromiso de los movimientos oculomotores, sobre todo el oblicuo mayor, no, del oblicuo, el recto eh, superior, porque el recto externo está irrigado por el sexto par, ¿no? Es netamente los movimientos de los oblicuos y del el recto superior. Si uno encuentra que hay alteración de oculomotores, pupila dilatada y caída de párpado, estamos ante una parálisis del tercer par craneal. Dentro de las posibilidades etiológicas de este problema del tercer par, hay que descartar que no sea un aneurisma que esté generando compresión en el tercer par. Bien. ¿La anterior? ¿Un ratito, Natalie? Bien. Entonces, como les comentaba, es poco frecuente lo que les acabo de comentar, de que la gente con aneurisma haga, por ejemplo, crisis convulsivas. No es frecuente. En cambio, en una malformación arteriovenosa que vamos a ver la semana que viene, sí es un síntoma frecuente de malformación arteriovenosa, las crisis convulsivas, ¿ya? Entonces, y ahí también ven una, una hemorragia subhialoidea
Bueno, la verdad que yo nunca he visto una hemorragia subaracnoidea en un paciente con HTA, pero se dice que algunos pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea y en quienes se hace un fondo de ojo, podemos encontrar este tipo de hemorragia como parte del espectro de las hemorragias subaracnoideas. Bien, entonces, va la siguiente pregunta para todos. Caso clínico, también pregunta de banco. Paciente varón de 50 años de edad, con historia de hipertensión de larga data, sin tratamiento regular, acude a consulta externa por un cuadro de cefalea intermitente y el día de ayer por la mañana despierta y ve que no puede levantar el párpado del lado derecho. Obviamente eso indujo a que el paciente busque una atención médica. Al examen clínico se corrobora de que el paciente tiene una pupila midriática con compromiso de oculomotores. Pregunta es, ante la sospecha de una patología vascular como la presencia de un aneurisma, ¿cuál es la localización más probable del aneurisma como causante de este efecto compresivo en el tercer par craneal? Clave A, comunicante anterior. Clave B, comunicante posterior. Clave C, arteria basilar. Clave D, pica. Clave E, NA. ¿Hay chicos cuál marcan? Comunicante anterior. Eh, González, González, repite la respuesta. Comunicante anterior. ¿Ya? Comunicante anterior. ¿Quién da otra respuesta? ¿Comunicante? Posterior. Posterior. Entonces, recuerden, según el cuadro anterior que hemos observado, una de las localizaciones más frecuentes es la comunicante anterior, ¿no es cierto? Pero para el caso que acabamos de comentar, el de la parálisis del tercer par, la arteria más probable o la más frecuente en generar compromiso del tercer par es la comunicante posterior. No se olviden, pregunta clásica de banco. Compromiso del tercer par craneal, comunicante posterior. No es el único por si acaso, porque también se ha visto que los aneurismas de la arteria basilar o algunos carotidos pueden darte compromiso del tercer par, pero pasa que el, la arteria comunicante posterior va muy cerca al tercer par craneal. Por lo tanto, si se forma un aneurisma en esta arteria, fácilmente lo primero que produce es una compresión del tercer par. Muy bien, seguimos. Bien, ¿qué exámenes se deben pedir ante un paciente que llega por emergencia? Primero, estamos hablando de un paciente con hemorragia subaracnoidea, que ya tiene cuadro clínico compatible con HTA, le hicieron tomografía, se ve ahí la hemorragia, incluso le hicieron punción lumbar, se detectaron crenocitos en el centrifugado, y la familia dice, doctor, ¿qué pasos vamos a seguir? El siguiente paso es los estudios eh, complementarios, vasculares. Tenemos tres opciones: angiotomografía, angioresonancia y angiografía, como estudios para confirmar la presencia o no de un aneurisma y la ubicación y los detalles del aneurisma. Si les preguntan cuál es el gold estándar para diagnóstico de aneurismas cerebrales, ¿qué examen es el gold estándar para aneurismas cerebrales? Es la angiografía, o arteriografía, o panangiografía, ¿sí? No se olviden eso. Es un procedimiento invasivo,
Es un cateterismo que se hace en la vena femoral, en la ingle, eh, en la arteria femoral, en la ingle, y que permite acceder a todas las estructuras vasculares y estudiar todo el sistema completo. En segundo lugar está el angioten. En tercer lugar, la angioresonancia. Entonces, si tenemos un paciente y dice, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo familiares con aneurismas cerebrales, han fallecido por ruptura aneurismática. Yo quiero hacer un chequeo para saber si tengo o no un aneurisma. ¿Qué examen le indicaría? Le puedo indicar tranquilamente una angioresonancia. Una emite de radiación me puede dar información importante para ver si hay o no un aneurisma cerebral. Pero para efectos de un paciente que ya tiene hemorragia, se tiene que pedir por lo menos un angioten o muchas veces la angiografía, que es el examen de elección. No se olviden. Tenemos la angiografía, angiotomografía o angioten y la angioresonancia. ¿Ya? Siguiente. Doctor, disculpe, una pregunta. Cuando en examen de panarteriografía, ¿cuál sería la diferencia con una angiografía cerebral? Sí. Pasa que el término, sí, es buena pregunta. En la PAN, que PAN significa todo, ¿no? En la panangiografía, hasta al término angiografía le agregaron el término PAN, que implica hacer tomas de la circulación eh, tanto de carótida interna y carótida externa, o sea, al momento y también circulación posterior, ¿no? Entonces, incluye todas las, eh, las ramas, o sea, tanto en la fase arterial y venosa, el componente carotidio interno y de la carótida externa y de circulación posterior. La angiografía, que es un poco más selectiva, pues, muchas veces te da más información de lo que es carótida interna, ¿no? Carótida interna y circulación posterior. Entonces, el término de panangiografía es un término que se usa hoy en día un poco más para hacer mención a que se tiene información de toda la circulación eh, de la carótida interna, carótida externa y también la circulación posterior. Entonces se puede usar el término arteriografía, angiografía o panangiografía. Bien, dentro de los exámenes de diagnóstico. Hola. Doctor, disculpe una pregunta. Entonces, por ejemplo, con el anterior caso clínico que había dado, ¿se podría hacer entonces una angiografía? Para diagnóstico sería una angiografía cerebral, ¿podríamos indicarlo? Claro que sí. Se supone que para que un aneurisma dé un compromiso de pares craneales debe ser un aneurisma grande, o bueno, sí, gigante. Y ahí, para efectos ya de diagnóstico y de tratamiento, debería realizarse de elección una angiografía. Si es que no se cuenta con los medios o no hay en el hospital un terapista endovascular que haga el estudio, eh, se puede proceder con una angiotomografía. Y en tercer lugar sería una angioresonancia, ¿no? Pero el examen de elección, y también pregunta, de el examen eh, igual estándar, angiografía para el diagnóstico de aneurismas cerebrales. ¿Sí? Sí, a ese paciente que llega a consulta por compromiso, se tendría que hacerlo más pronto, o una angiografía o un angioten para descartar, porque también hay otras causas que generan parálisis del tercer par craneal, como un tumor o lesiones infiltrativas de otra índole, ¿no? Bien, entonces seguimos. Sí, igual, en cuanto tengan una duda, me pueden preguntar con todo gusto. Me parece bien de que no dejen pasar, porque a veces se olvidan y ya no aclaran alguna duda que tengan, ¿está bien? Entonces, dentro de los exámenes que se hacen y donde ustedes también van a tener la mano cuando hagan internado, y cuando estén en el tópico de medicina sobre todo, van a pedir rápidamente tomografía. A un paciente que tenga clínica de TCA, rápidamente
la tomografía, y obviamente la sensibilidad es bastante alta. Es muy probable que se vea cualquier signo de hemorragia en la tomografía, que es un examen que se hace rapidísimo, en cuestión de minutos. ¿Cómo se ve la sangre en tomografía? No se olviden, se ve de color blanco. El término adecuado es una lesión hiperdensa. Si ustedes ven ahí en esta imagen, bueno, yo no tengo el cursor porque estoy en un lugar alejado y no tengo todas las condiciones, pero ustedes ven en el centro esa imagen de color blanco alrededor del tronco cerebral. Eso es un coágulo de sangre. Y ustedes ven el cráneo de esa tomografía, también se ve blanco, ¿no? Exacto, donde está ahí el puntero es la hemorragia. Un infarto se ve de color oscuro y el sangrado se ve de color blanco. Uno es hiperdenso, el otro es hipodenso. Entonces la tomografía es un examen de mucha ayuda y que se hace en todas las emergencias de la mayoría de hospitales para confirmar el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. La siguiente. Miren, acá tenemos una hemorragia subaracnoidea con invasión ventricular. Es una de las más severas. Ajá, es una de las hemorragias. Ahorita vamos a ver la, la escala de Fisher. Entonces, ahí vamos a ver que esta se cataloga como grado Fisher 4, ¿no? Entonces, el, el, el sangrado, el sangrado subaracnoideo, en este caso hay componente subaracnoideo y componente intraventricular, ¿no? Son las hemorragias más terribles que hay. Siguiente. Miren ahí, por ejemplo, ven una, esa es una angiotomografía. Hoy en día, hoy en día, hoy en día se puede reconstruir de manera en 3D, tridimensional, de manera espectacular, todo el polígono de Willis y los aneurismas. Incluso uno puede ver en una imagen tridimensional todos los detalles para efectos de planificar una cirugía. Esta imagen es una imagen de un, de una angiotomografía. Ahí se ve el aneurisma, la dilatación en una arteria importante, como parte de los estudios de diagnóstico, ¿no? La siguiente. Mire, esta es una angiografía. Es el examen de elección, ya les comenté. Esta es una fase de la parte de la circulación posterior. Ahí vemos un aneurisma justo que se ha formado en la basilar, ¿no? Donde está el puntero, exacto. Donde se ve ahí el puntero, es el aneurisma de la unión vértebro-basilar. La siguiente. Mira acá, en el lado izquierdo, es una angioresonancia. También se ve bastante bien, ¿sí? En el lado derecho se ve también de color rojo. Se ve una angioresonancia. Miren cómo se puede ver. Sí, pues, exacto, es la dilatación vascular, es el aneurisma. Hoy en día las neuroimágenes pues, han avanzado de manera espectacular. Ya vamos a ver en avances cómo uno tiene una gran cantidad de exámenes de neuroimagen que nos pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? La siguiente. Esta es una angiografía en un paciente eh, antes de plantear el tratamiento, ya sea quirúrgico o endovascular. Siguiente. Miren esta imagen muy bonita de una angiografía con sustracción digital. Hoy en día los angiógrafos son digitales, son muy sofisticados y uno puede hacer, mire, esta reconstrucción muy precisa de la vasculatura cerebral. Miren cómo uno puede tener la anatomía en imágenes antes de entrar a, a un clipaje de un aneurisma, ¿no? Siguiente.
Otra imagen de una angiotomografía, miren esa dilatación gigante de un aneurisma que se ha hecho. En este caso, miren, es también para que tengan en cuenta de que hay también una patología rara que se llama los aneurismas micóticos por un proceso infeccioso, ¿no? También es parte de los tipos de aneurismas que son rarísimos, los aneurismas micóticos. Siguiente, es el mismo que lo vimos anteriormente, en una vista ya coronal, ¿no? Siguiente, es una angiotomografía. Hay otra imagen de un aneurisma en una imagen de angiografía por sustracción digital. Doctor, Siguiente. disculpe una pregunta. Dime, Gonzalo, Justo ya que estamos tocando los puntos de diagnóstico por imágenes, usted mencionó, o bueno, no sé si escuché bien, para el diagnóstico del aneurisma, la prueba de elección es la angiografía, ¿cierto? Pero para ya programar y hacer la cirugía, o sea, ver la morfología, ¿también es ideal la angiografía? O bueno, al menos la imagen de angiografía con reconstrucción digital me pareció muy detallada. ¿O cuál es así es. que usan? Mire, yo creo que si uno está en un centro hospitalario y tiene un angiógrafo digital, es muy completo, porque aparte de dar la información que da una angiografía, te permite hacer una reconstrucción precisa, lo puedes ver en todas sus dimensiones al aneurisma, puedes planificar perfectamente cómo vas a clipar el aneurisma, incluso si vas a embolizarlo con mayor razón. En algunos casos, por ejemplo, el Hospital Almenara tiene un angiógrafo digital. Nosotros en el instituto tenemos un angiógrafo que también es bastante sofisticado, pero no es digital. Y en muchos casos, los colegas que hacen el clipaje de aneurismas o los que embolizan piden un angioten que también te da información en 3D para complementar la información. Pero de hecho que tener un angiógrafo digital es lo mejor. Son impresionantes hoy en día eh, para efectos de planificar un tratamiento para un aneurisma. En ese orden, sí. Angiografía, angiotomografía, angioresonancia. La siguiente diapositiva. Miren otro. Ese es también angiografía por sustracción digital. Miren cómo uno puede ver todos los detalles de estos aneurismas complejos, ¿no? Siguiente. Nomás para que tengan ahí, la mano. Esa es una angiotomografía con reconstrucción 3D. Es angiotomografía. Siguiente. También tener en cuenta de que en el diagnóstico diferencial de aneurismas cerebrales nos ha pasado, bueno, me ha tocado observar cuando estuve de residente, de que por ejemplo, usted no sé si pueden señalar en la resonancia ese punto, por delante del tronco encefálico, hay un punto negro. Un poquito más grande, Natalie. Exacto, ahí. Esa lesión, si uno obviamente no tiene mucha experiencia o no hace los estudios adecuados o no evalúa bien el cuadro clínico, puede parecer bueno, esto no se ve tanto, pero hay eh, aneurismas que se pueden confundir con tumores, sobre todo los adenomas hipoficiarios. Y me ha tocado a mí observar en mi formación de residente de que, bueno, se hace el abordaje para un supuesto tumor celular y al momento de hacer la exéresis de la lesión, eh, uno se percata que es una lesión vascular, como un aneurisma, ¿no? En unos casos hay que cliparlo en ese momento y en otros casos hay que cerrar porque obviamente si no planificaste en el momento adecuado puede ser que no tengas todo a la mano y tienes que culminar esa intervención. Entonces en el diferencial están los tumores. Mucho cuidado con eso, puede pasar. Siguiente.
La siguiente diapositiva, Natalie. Bien, ahorita vamos a ver lo que es las escalas. Estamos ya en la parte final. Sí, existen varias escalas que permiten evaluar al paciente con hemorragia subaracnoidea. Hay una de acuerdo al estado clínico del paciente. Miren, de acuerdo al estado clínico tenemos ahí que están desde grado 0 a grado 5. El grado 0 al paciente que tiene un aneurisma no roto o que no tiene sintomatología, ¿no? Y de acuerdo al compromiso o a la sintomatología se va incrementando el estadio o grado. Entonces, si es una HCA grado 4, paciente que está en estupor o que está con un déficit motor, y un 5, un paciente que está totalmente grave, ¿no? Eso es de acuerdo a la condición clínica del paciente, desde 0 a 5. Siguiente. Y está la escala de la World Federation. Esa escala también se usa. Miren, ahí tenemos, esta escala lo relaciona con la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Yo puedo decir que tengo un paciente con HCA eh, grado 3, de la escala de la World Federation. Quiere decir que es un paciente que está en grado 13-14, que tiene cefalea, mucha rigidez, pero no tiene signos focales, ¿sí? Y si yo digo eh, es una hemorragia subaracnoidea de grado 5, es un paciente que está en grado 3 a 6, está totalmente sintomático y obviamente en un estadio bastante comprometido, ¿no? Entonces, esta escala también se usa, la escala de la World Federation, para que lo tomen en cuenta, la siguiente. Y estas son las más usadas, la escala de Hahn y Hess y la de Fisher. Generalmente usamos más estas dos. La escala de Hahn y Hess tiene que ver con los síntomas del paciente o los signos del paciente. Grado 1, cefalea leve, una pequeña rigidez, signos mínimos de compromiso meninge. Un Hahn Hess, por ejemplo, 3, un paciente que ya tiene más síntomas, incluso con cierto grado de alteración del sensorio, paciente somnoliento. Y un Hahn Hess 5 quiere decir que es un paciente grave, que está con compromisos severos del estado neurológico y que está al borde de la muerte, ¿no? Entonces, si ustedes están de neurocirugía, cuando les toca tratar de neurocirugía, y les quieren referir un paciente de provincia, dice, doctora Lisbeth, tenemos un paciente con HCA eh, con Hangel 5, quiere decir que es un paciente que está grave, ¿no? No lo va a aceptar a la pizza, tiene que conseguir cama en UCI, por lo menos. Entonces sí nos ayuda a valorar el grado de compromiso de acuerdo a los síntomas del paciente, ¿no? La siguiente. Entonces no se olviden, Heinz toma en cuenta la sintomatología, ¿sí? Y está la siguiente, la escala de Fisher, ¿sí? Que lo divide en 4 grados. Grado 1 es la que tiene tomografía normal y que muchas veces tenemos que hacer una punción lumbar para confirmar la presencia de cranocitos, ¿no? El grado 2 es una hemorragia subaracnoidea con una capa delgada, difusa. Eh, el Fisher 3 es un sangrado mayor, eh, incluso puede haber zonas donde se ven trombos, coágulos grandes. La imagen que ustedes vieron, ahorita vamos a ver, era un grado 3 y esta, la de grado 4, es la que tiene invasión al ventrículo o, o un hematoma intraparenquimal. Es un Fisher 4. ¿Sí? Entonces no se olviden, si el paciente tiene invasión al ventrículo o un hematoma intraparenquimal, se considera Fisher 4. Y si no se observa sangrado en la tomografía, es un Fisher 1.
Si es un coágulo delgado, Fisher 2, y si es un coágulo de mayor consistencia, o incluso con trombo localizado, se cataloga como una Fisher 3. ¿Puedes poner la diapositiva donde estaban las dos primeras tomografías, Natalie? Ahí está, la anterior. Exacto. Ahí está bien. La imagen de la izquierda, ¿qué Fisher es? ¿Se anima? 3, doctor. Parece, o no sé, se ve Fisher 3. grande. Fisher 3. Es correcto. Se ve ahí un trombo, un coágulo súper grande. Es un Fisher 3. Y del lado adjunto es un Fisher 4. Si ustedes ven que hay hemorragia al ventrículo o al parénquima cerebral, se cataloga como un Fisher 4. La siguiente. Bueno, y finalmente, ya para ir terminando el tema de aneurismas, es sobre el tratamiento. Hoy, bueno, es diferente el enfoque que se puede dar a un aneurisma no roto, o sea, muchos pacientes por cefalea intermitente o crónica hacen chequeos o o porque tengan familiares eh, que que han tenido familiares con aneurisma cerebral, pues quizás en un chequeo se pueden encontrar aneurismas no rotos, ¿sí? Para el manejo de aneurismas no rotos, a ver, ¿no se cortó? Ey, ey, cierra, Joaquín, cierra, Joaquín. Alonso, a qué red te has conectado? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se Sí, le- sí, Se le doctor. escucha, doctor. Hola, Natalie, ¿me escuchan? Sí, sí se le escucha, doctor. Sí se le escucha. Ahora ya no. Ya. Hola, hola. Ahora sí Hola, ¿me se le escuchan? escucha, doctor. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, doctor. Bien. Entonces, les estuve comentando de que cuando estamos frente a un aneurisma no roto, las opciones de manejo son desde el manejo conservador, o sea, no tocar el aneurisma, no tratar, solo vigilarlo y manejar los factores de riesgo asociados, pasando por la cirugía y por la terapia endovascular. Cuando estamos frente a un aneurisma roto y que ha generado una hemorragia subaracnoidea, definitivamente tenemos que tratarlo. Y de las opciones que tenemos solo hay dos, hoy en día vigentes. El tratamiento quirúrgico, que implica colocar, como ustedes pueden ver en la imagen, colocar un clip de titanio en el cuello del aneurisma para excluirlo de la circulación normal. El abordaje clásico es, usted puede ver en la imagen, una craniotomía frontotemporal clásica para acceder a la base del cráneo, a las cisternas basales, ubicar el aneurisma y cliparlo a través de estos dispositivos eh, eh, de titanio. ¿Sí? Obviamente, dependiendo del tamaño del aneurisma del cuello del aneurisma,
Se pueden utilizar clips rectos, curvos, fenestrados, angulados, mini clips, y son más pequeños. Un clip temporal para efectos de realizar un clipaje definitivo. Y netamente es uno de los tratamientos clásicos que se sigue usando para hoy en día para aneurisma roto. La siguiente imagen. La siguiente, ahí está. Ok, ahí está bien. La siguiente. En esta imagen, esta es una imagen de un microscopio. Quiero que observen cómo vemos al aneurisma durante la cirugía. Exacto, en esta imagen, en la imagen ahí se observa perfectamente. Está en el lado izquierdo, está el nervio óptico. Miren, el nervio óptico. ¿Puede señalar el nervio óptico, Natalie? Está para la parte del lado izquierdo. Entonces, sí, ahí podemos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor, pero se le había ido el audio. Ok. Entonces, ahí estamos con el nervio óptico, con la carótida. Incluso se ve ahí una placa de ateroma en este paciente. Justo donde señalaste, Natalie, ahí se ve el cuello. ¿Puedes señalar el cuello del aneurisma? Entonces, ahí se coloca el clip metálico. Miren cómo ahí está la clipadora, tratando de ya ubicar el clip definitivo. En la cuarta imagen ya pueden observar que el aneurisma ya fue excluido de la circulación. Estas son imágenes reales de un clipaje de un aneurisma cerebral. Siguiente. Y la otra opción de manejo que es muy usada también, que ha ganado hoy en día, es una opción que va en aumento, es la terapia endovascular. El uso de microcatéter a través de a través de a través de la de catéteres, a través de la arteria femoral en la ingle, se accede hacia la circulación eh, cerebral. Miren, ahí pueden observar esos microcatéteres de cómo llegan al aneurisma y se va a rellenar con foil. Esto es una imagen típica de una embolización cerebral, de un aneurisma a través de esta modalidad. Entonces, esta es una imagen de una embolización cerebral con coil, que son materiales diseñados para cerrar un aneurisma sin necesidad de una cirugía abierta, ¿no? Siguiente. Bien. Y ahí también pueden observar de que existen otros dispositivos para tratamiento de aneurismas, como los, los stent. Ustedes saben, así como colocan stent para problemas cardiológicos, también se han diseñado stent para aneurismas cerebrales. Hay diversores de flujo, ¿sí? Hay
en la imagen que está para el lado izquierdo, miren, han utilizado un balón y han introducido un catéter para realizar una embolización de un aneurisma complejo, ¿no? En algunos casos solo se coloca un stent y por el hecho de redireccionar el flujo sanguíneo, los aneurismas también pueden involucionar o colapsar con solo cambiar el flujo de la sangre en esta zona, ¿no? Entonces, hay embolización de aneurismas con coil, colocación de stent cerebral, hay diversores de flujo, hay los balones que también permiten realizar colocación de stent junto con embolización de aneurisma. Es todo un mundo en realidad. Para que un médico eh, se dedique a hacer este tipo de procedimientos, tiene que, bueno, terminar 5 años de neurocirugía y hacer 2 años de terapia endovascular, netamente para terapia endovascular neurológica. Y si uno quiere ser un neurocirujano vascular, tiene que estudiar 5 años de neurocirugía y realizar un fellowship en netamente cirugía vascular, ¿no? Cerebral. Siguiente. La siguiente diapositiva. ¿Me escucha, Natalie? ¿Pueden dar la siguiente diapositiva? Ya pasó, doctor, Ahí está disculpe, es que mi internet está un poco lento. que no te preocupes. Ajá. Entonces, ahí están. Se apagó el audio otra vez. Hola, hola chicos, ¿me escuchan otra vez? Sí, doctor, recién. Entonces, es una imagen de los diferentes dispositivos que se han ido creando. Ahí se ven los coils, que son el material que se usa para embolizar aneurismas, ¿no? Y también malformaciones. La siguiente. Miren, esta imagen quiero que ustedes observen. No sé si nadie le puede señalar el aneurisma de la basilar, que se ve justo en el centro de esta angiografía. Es una imagen eh, pre, prequirúrgica o antes de una embolización. Miren, quiero que identifiquen ahí el aneurisma. Es un aneurisma de la basilar. No sé si puede señalar, Natalie. Está justo en el centro de las dos. Está la basilar y hacia arriba, una estructura de color oscuro. Hola, sí, es correcto. Un poco más hacia arriba, Natalie. Ahí está, exacto. Entonces ahí pueden ver un paciente con un aneurisma de la basilar y en la imagen del lado derecho se observa el aneurisma que ya está excluido.
lo puede señalar, no sé si lo pueden identificar, donde estaba, miren cómo se... Ah, exacto. Este aneurisma ya fue embolizado a través de terapia endovascular, sin necesidad de hacer una cirugía eh, abierta, ¿no? Entonces, hoy en día, tanto la cirugía vascular, la cirugía abierta o la microcirugía, son opciones de manejo muy válidas, tan igual como la terapia endovascular. Pareciera que la terapia endovascular va ganando terreno, porque obviamente la mayoría de pacientes optan por lo menos invasivo, obviamente, ¿no? Eh, y es increíble cómo la tecnología ha avanzado y estos aneurismas se pueden tratar muchas veces con esta modalidad de manejo. Y obviamente también para aneurismas complejos también existe lo que se llama los bypass, que son ya un tema ya más profundo, pero es parte también de la opción quirúrgica. La siguiente diapositiva. Ahí ven otro aneurisma que ha sido embolizado, ¿no? ¿Sí? Ese está antes de la embolización. Ahí de ahí sigue la vez ya con los coils y un control de imagen donde se ve que ya está excluido, ¿no? E incluso se ve la sombra ahí, ¿no? Del aneurisma. Impresionante. Eso es con terapia endovascular, embolización. Perfecto. La siguiente. Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, primero que todo, agradecer a todos ustedes eh, la disposición, también su paciencia, porque eh, nos avisaron de que las clases iniciaban esta semana y yo esta semana estoy fuera de Lima, entonces, pero dentro de todo hemos podido avanzar con lo planificado. Eh, es el tema que está asignado para el día de hoy. Quería saber si tienen alguna duda o pregunta respecto a aneurismas, si desean saber algo más, algo que no haya quedado claro, algún comentario, pregunta sobre este tema. eh, Estamos en disposición de poder aclarar cualquier duda. Pregunten, no se queden con Doctor, la duda. sí, sí, doctor, quería preguntarle, por favor, ¿cómo se definía lo que es la cefalea centinela? Ah, perfecto, sí. Eh, la cefalea centinela, miren, los pacientes que tienen aneurismas eh, y que aparentemente no hay un signo evidente de una ruptura como tal, estos pacientes hacen unas cefaleas intensas, bueno, se ha determinado que son microsangrados, que generan irritación meningia y dan cefaleas intensas, y que en pocos días el paciente otra vez está tranquilo. Las cefaleas centinelas son cuadros de dolor de cabeza intenso en pacientes que tienen aneurismas y que se ha demostrado que el origen es debido a los microsangrados que tienen. Entonces, si tienen un paciente que tiene un aneurisma y hace episodios de cefaleas así intensas tipo HCA y que en la imagen no se observa un sangrado evidente, eh, es un signo de que hay que actuar oportunamente y operar al paciente. Entonces, cefalea centinela se refiere a eso, Felipe. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, y por ejemplo, ¿no es el caso anterior que el paciente tenía, por ejemplo, cefalea, no podía levantar los párpados, el párpado derecho y su pupila estaba mediátrica? Bueno, nos haría como que una arteria comunicante posterior, pero ¿cómo sería más o menos el síntoma o la característica de cuando tiene un compromiso de la arteria comunicante anterior? Lucy, ¿puede repetir? Se escuchó entrecortado. ¿Cuál sería, doctor, la clínica o la característica de cuando tiene un compromiso en la arteria comunicante anterior? Ah, ya.
Como los aneurismas de la comunicante anterior no rotos generalmente no dan muchos síntomas porque ahí no hay una estructura que sea eh, claramente evidente como lo es un compromiso de un nervio craneal, ¿no? Eh, eh, en lo que son aneurismas de la base, tanto comunicante posterior, carotídeos, basilar, como están cercanas a pares craneales, pueden dar ese tipo de sintomatología. En cambio, los de comunicante anterior, la mayoría son evidentes cuando se rompe y dan hemorragias más hacia la parte anterior, entre ambos frontales, y a veces también hacia el ventrículo, ¿no? Pero no, o sea, estos aneurismas de la comunicante anterior no pueden dar un compromiso de un par craneal como tal, por la ubicación. Salvo que sea un gigante, ¿no? Pero no, generalmente no. Ah, entiendo, doctor. Muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hablen o callen para siempre. Sí, doctor, dice, he leído que la complicación más frecuente también sería el resangrado y para evitar ello prefiere que la cirugía se haga dentro de las 24 horas. Entonces, y bueno, pienso que ante una posible diagnóstico de ello de un paciente que, según la clínica, ¿no? tenga el dolor más fuerte de su vida que haya tenido, entonces inmediatamente lo tengo que derivar a un hospital para que se pueda hospitalizar, ¿no? Y lo puedan ya a tiempo hacer una cirugía. Sí, excelente, Natalie. Es una muy buena reflexión y muy buena acotación. Para reforzar lo que ya había comentado anteriormente, si ustedes están, por ejemplo, en un centro de salud donde hagan el serum, porque como todos hemos pasado por esta etapa, una etapa importantísima de contribuir a la comunidad, eh, excelente, claro, porque si te llega un paciente joven con clínica de HCA, inmediatamente hay que colocar una vía, con analgésicos en reposo. Algunos tienen ambulancia, ¿no? Y trasladar al centro donde tengan neurólogo o tengan tomografía. Es mejor equivocarse por exceso que por defecto en este caso. Si hay sospecha de HCA, no lo duden. Preferible así digan lo que digan, pero uno se queda tranquilo porque si uno deja pasar un HCA y, no, y lo tienen ahí una semana con analgésicos y hace una complicación vasospasmo, se puede hacer un problema muy serio en la familia. Entonces, ante un diagnóstico de HCA, ante sospecha de HCA, que el diagnóstico es clínico, hay que hacer la referencia inmediata. Y nosotros, inicialmente como médicos generales, cumplimos con nuestro rol de diagnosticar y referir oportunamente. Tanto así que, miren, en el Perú, y también ustedes tienen que saberlo, es una cuestión, ustedes están próximos a ejercer la profesión médica. En el Perú, esta patología no se está manejando adecuadamente. Es más, los ministros de salud o los que están en el gobierno no saben del impacto que tiene esta patología en general, a nivel personal, familiar y en general. El gasto que genera para el Estado es altísimo. Entonces, por ejemplo, en Chile, el Estado, el seguro que cubre ciertas patologías como aneurisma, solo les paga, es como decir, ustedes recuerdan que las atenciones que hacen los hospitales generales o los institutos, el sí le paga por cada atención, o sea, les da un monto por cada atención. En Chile, por ejemplo, si un aneurisma es tratado después de las 72 horas, el Estado a ese hospital no le reconoce esa atención. Eso implica obviamente una pérdida para el hospital, ¿no? Y lo que es más triste es de que acá en el Perú, en provincia, existen muchos pacientes con hemorragia subaracnoidea que deben referirse a Lima, que están una semana eh, rogando para que les acepten en Lima para que reciban el tratamiento adecuado. Muchos fallecen en provincia
Ahora tratan, bueno, ahora lo bueno es que cada vez más cirujanos se están dedicando a esta área y están operando, por ejemplo, en Arequipa, en Cusco, en Chiclayo, Trujillo, Piura, sí operan los anorinos, pero no ocurre en todos los departamentos y menos en provincias, ¿no? Entonces, eh, eh, si un paciente tuvo la hemorragia y está en buen estado clínico, debe ser operado lo más pronto. Diagnosticado y operado lo más pronto. Y si están en un lugar alejado, acercarlo lo más pronto posible porque esa es nuestra función. Si es un, claro, les puede llegar a tener un paciente grave a ustedes, ¿no? Les puede llegar, están ahí tranquilos en el salón estudiando para la residencia, tranquilos, y les llega un paciente, doctor, mi hija ha estado bien, se ha desmayado, ha vomitado y ahorita no despierta. Puede ser una hemorragia subaracnoidea hasta Fisher 4, ¿no? Y a veces hay necesidad de trasladarlo más pronto en condiciones difíciles, ¿no? Por eso que cuando vas al internado hay que aprender a manejar la vía aérea porque a veces es necesario intubar a un paciente y trasladarlo con todas las medidas de soporte hasta un hospital donde tenga oportunidad de por lo menos estabilizarlo, ¿no? Entonces, es una patología que hay que conocerlo, el impacto que tiene es, es altamente catastrófica. Mucha gente se salva, ¿sí? Hay pacientes que llegan a emergencia con cefalea intensa, náuseas, vómitos, grado 15, con Fisher, con un Fisher 2 o Fisher 1 o hasta 3 en buen estado. Esos pacientes deben ser tratados lo más pronto posible, el mismo día o el día siguiente, pero debe ser antes de las 32 horas. Porque después ya saben que viene el vasospasmo, viene el resangrado, viene complicaciones. Y es más, a veces el paciente llega a emergencia, por decir un domingo en la tarde, se le está haciendo los prequirúrgicos, al día siguiente le hacen la angiografía y en la medianoche el paciente hace paro, porque puede tener un resangrado y el paciente descompensarse de un momento a otro. Es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, creo que en esta parte sí tenemos que nosotros cumplir el rol de diagnosticar oportunamente, sin temor, referir. Por eso es importante más que saber de un detalle de la teoría, es la parte práctica, porque es lo que ustedes van a realizar y van a contribuir de buena manera, pues eso implica salvar vidas en, en la atención primaria, ¿no? Entonces, creo que ha sido importante esta aclaración. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me están escuchando bien, no es cierto? Sí, sí, doctor, una pregunta. ¿Algún fármaco antihipertensivo o de cefalea está contraindicado en estos cuadros de aneurisma que podría precipitar su rotura? ¿O algún fármaco estaría? Sí, es también buena pregunta, Felipe. Claro, ya entrando a detalle del manejo de un HCA como tal, sí, de hecho que hay que conocer de la presión arterial, es, es importantísimo, dado que si uno maneja presiones muy altas, pues puede predisponer a que el paciente tenga un resangrado eh, durante su internamiento. Y también un paciente que está con hipotensión puede también favorecer la isquemia. Entonces, el manejo de la presión arterial es importantísimo en un paciente con HCA. Y también para evitar vasospasmos se usa el nimodipino. Nimodipino se usa un poco de sedación, se usa buena analgesia porque el dolor por hemorragia subaracnoidea es un dolor muy intenso. Se usa desde ketoprofeno, se usa codeína, a veces morfina para manejo de la cefalea. Eh, ¿Cómo se llama? El manejo ya farmacológico del HCA como tal es un tema bastante amplio, pero aprovechando tu pregunta, sí, es importantísimo el manejo de la presión arterial en un paciente con HCA, sí. Y el uso de fármacos benzodiazepinas para sedar al paciente, buena analgesia, para evitar los espasmos, eh, el nimodipino es un medicamento que se usa de manera permanente en un paciente con HCA.
y también algunos otros dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente. Doctor, una consulta. Fátima, lo escucho. Doctor, Hola Fátima, doctor. ¿me escuchas bien? ¿Ahora? Sí, doctor. Quería saber si Ahora me sí, escuchaba. Ya, ahora sí te escucho, Fátima. eh, de acuerdo a la situación neurológica, o sea, hay escalas o sea, de grados que usted había explicado. Va a depender del grado que se encuentre el paciente, eh, de la situación neurológica, para que pueda tratarse el paciente, o sea, de repente si está en grado 1, grado 3 o de cuadro 4 o grado 5, eh, el tratamiento no, va a ser inmediato o no, o va a tener que tardar ciertos días, o dentro de cuántos días debe de tratarse el paciente. Perfecto. Sí, es una buena pregunta, Fátima, también. Si los pacientes que tienen Fisher 1, 2, 3, incluso 4 y están en buen estado neurológico, deben ser tratados oportunamente. Oportunamente significa dentro de las primeras 24 a 72 horas. En el caso de que les llegue un paciente en mal estado, Glago 5, con Fisher 4, en estado soporoso, muy mal, este paciente debe ir a cuidados no intensivos para primero estabilizarlo. Si el paciente logra estabilizarse, se podría en el transcurso de los siguientes días dar una opción de tratamiento que puede ser desde el tratamiento endovascular o a veces el quirúrgico, pero se da preferencia a los pacientes que están en una condición clínica buena. Van a ver ustedes cuando hagan el roten en medicina que llegan muchos pacientes en coma con hemorragia subaracnoidea y que van a UCI o están intubados. Esos pacientes lo que requieren es un manejo netamente para estabilizar, compensar, y si es que los pacientes logran estabilizarse, se puede dar el chance de manejo, porque también embolsar un paciente involucra un costo altísimo para el Estado. Incluso también clipar una aneurisma. Si sabemos que el paciente está en mal estado y no vamos a ayudarle mucho con una cirugía o con una embolización, también tenemos que hacer uso adecuado de los recursos. Pacientes en mal estado neurológico, con hemorragias muy severas, generalmente van a UCI y se espera la evolución, porque esto implica también un gasto innecesario. Aunque pueda sonar un poco fuerte, a veces se tiene que hacer el uso adecuado de recursos, porque recuerden que los recursos son escasos y hay que eh, tener también un poco, si sabemos que los pacientes van mal con cirugía y van mal con terapia endovascular en ese estado, muchas veces se tiene que esperar. Algunos de ellos pueden estabilizarse y recibir el tratamiento definitivo, pero no ocurre con todos. Okay. Doctor, y otra consulta más. Una de las complicaciones neurológicas de la hemorragia subaracnoidea, este, bueno, es resangrado, como lo mencionó mi compañera, y también el vasoespasmo que usted lo dijo. Pero el resangrado se puede catalogar como la complicación que causa mayor mortalidad, y el vasoespasmo morbimortalidad o morbilidad, porque más o menos así estaba leyendo y tenía esa duda. Sí, ambas son complicaciones muy, yo diría, catastróficas. Si hablamos en frecuencia, sí, o sea, puede ocurrir ambas cosas. Si hemos visto pacientes que han resangrado y han podido llegar a cirugía y salir de toda esta condición delicada. Y también pacientes que han hecho vasospasmo moderado y que se maneja bien con la parte farmacológica y también revertir el cuadro, ¿no? Pero de las complicaciones más temidas está como una de las principales el vasospasmo, tanto para morbilidad como para mortalidad. Y el resangrado, obviamente, es también una de las complicaciones que por eso que se trata de clipar o tratar al aneurisma en un tiempo lo más corto posible, ¿no?
Sí, sí, pasa que algunos pacientes que hacen vasospasmo pueden sobrevivir y quedar con unas secuelas severas, ¿no? Porque cuando hay un resangrado, el paciente muchas veces sí se define en poco tiempo, o sea, el hecho de que un paciente tenga una hemorragia masiva como resangrado, pues, implica una mortalidad a corto tiempo, ¿no? Entonces, la definición de que el resangrado tenga mayor mortalidad y el vasospasmo tenga mayor mortalidad, sí, algunos le pueden dar esta connotación, pero la causa más frecuente de morbimortalidad eh, en un paciente con HSA es el vasospasmo. Y es la complicación más temida, por si acaso, de manera general. Ok, doctor, gracias. Bien, Fátima. Bueno, chicos, entonces, si no hay ninguna intervención adicional, bueno, yo quería nuevamente agradecer eh, su tiempo, su paciencia. Queda para que puedan revisar el artículo que les he enviado sobre un reporte de caso de un paciente con una patología vascular en tronco cerebral. Es un caso también, un caso de nuestra casuística. Está publicado, traten de ver cómo se hace un reporte de caso, es parte también de iniciar el camino de la investigación. Eh, la siguiente clase, que va a ser el próximo miércoles, ya queda como parte de la práctica este artículo que les he también compartido a través de Natalie. Bien, chicos, sí, Fátima, ¿te escucho? Doctor, antes disculpe, tenía esta duda. Lo que pasa es que dentro de las causas de la hipertensión intracraniana está lo que son las malformaciones arteriovenosas, lo que es la aneurisma. Entonces, la sintomatología que usualmente se menciona para un paciente de hipertensión intracraniana es lo mismo que presenta en un paciente que tiene aneurisma. Sí, eh, el cuadro clínico de una hemorragia subaracnoidea, que muchas veces es por un aneurisma roto, se parece mucho a un cuadro de hipertensión endocriniana de manera general. Los dos tienen cefalea intensa, una cefalea global o locraniana, tipo opresivo. Los dos pueden estar asociados a náuseas y vómitos. Cuando es por hipertensión intracraniana, el dolor se incrementa con las maneras de Valsalva, esfuerzo físico, tos, estreñimiento. Eh, eh, Generalmente rigidez de nuca encontramos más en la HCA, más que en la hipertensión endocriniana como tal. Entonces hay algunos pequeños detalles, pero sí se pueden parecer mucho porque es cefalea, es náuseas, es vómitos en ambos. Ahora, si es un cuadro de hipertensión por un tumor, por ejemplo, puede ser un poquito progresivo, un poco más lento. En cambio, el HCA es brusco, brusco, brusco. Entonces, sí, si el paciente le viene mencionando de que tiene cefalea desde hace un mes, que se ha ido incrementando progresivamente, se ha agregado convulsiones, una debilidad en la mitad del cuerpo, la sospecha es de que sea un tumor más que una causa vascular, ¿no? Son detalles clínicos que uno puede utilizar como parte de Recuerden que nosotros somos como unos detectives. Mientras más observadores seamos, mientras más dedicación le demos al examen físico, mientras más preguntemos al paciente, a la familia, vamos a tener mayor posibilidad de hacer un buen diagnóstico. Entonces, y esos detalles, claro, forman parte de la disquisición que uno puede hacer en cada una de las patologías, ¿no? O los síndromes que también ustedes conocen. Gracias. Muy fácil. Entonces, chicos, el próximo miércoles nos estamos reuniendo para hacer el tema de malformación arteriovenosa. Ya como parte de la práctica quedaría este artículo que ya tienen a la mano, lo pueden revisar en el transcurso de la semana. Yo igual les voy a dar información de lo que vamos a hacer el próximo miércoles para tratar de ocupar
avanzar con todo lo que se ha planificado. No sé si con los otros colegas también están haciendo la misma modalidad de utilizar toda la mañana o cómo están haciendo. ¿Me No, escuchas, doctor, Natalie? estos primeros 2 días, eh, el doctor Medina no pudo en la mañana, pero sí avanzó un poco la presentación del curso, y el doctor Bazán sí también no pudo hacer práctica, pero sí hizo teoría. Ah, Em, perfecto. el, sí, el doctor Muñoz me acaba de hablar y sí, mañana va a hacer práctica desde las 8 de la mañana. Ah, perfecto. Está bien. Y Igual estamos en plan. sí. Yo la semana que viene, como ya voy a estar en Lima, bueno, vamos a tener probablemente menos dificultad con la conexión. Algún tema que esté planificado y no esté dictado, me avisan para poder completar. Este, la semana también voy a enviar un caso de patología tumoral para ir también ampliando la información. Y no se olviden de revisar este reporte de casos. Y la semana que viene les voy a agregar un segundo caso para la parte práctica. Hacemos a mitad de mañana malformación arteriovenosa y de repente un artículo adicional ya publicado en una revista de mayor impacto para también que ustedes vayan también familiarizándose con los trabajos de investigación. Sí, doctor. Muy bien, chicos, Muchas muy gracias. agradecido. Que tengan todos un buen día y gracias por su atención. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos. Cuídense mucho.